Buenos días amigos, aquí Radio Libertad Constituyente, les habla Juanjo Charro. Hoy es sábado 20 de mayo de 2017 y vamos a grabar el programa de Piensa y Verás que publicaremos mañana domingo. Me acompañan en el estudio de Somos Aguas a la técnica Antonio Gallego. Buenos días, Antonio. Buenos días. Está también con nosotros don Alberto Franceschi. Buenos días, don Alberto. Buenos días, pues. Y como siempre, nuestro amigo y maestro Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio. Con la alegría de que seguimos contando un día más con nuestro querido amigo y admirado luchador político por la libertad, Alberto Franceschi, de Venezuela. Muy bien, pues la primera pregunta es del día 27 de marzo de 2017 y la hace Iván García Novaes. Buenos días. Existen países sin libertad política, como bien hemos mencionado en multitud de ocasiones, con una cultura importante y una moralidad aceptable, pero sin democracia, como Suiza, Inglaterra, Noruega y Canadá, etcétera, y con economías suficientemente fuertes como para que sus ciudadanos vivan en un confort importante. Luego, por otra parte, hay otros países, como es el caso de Egipto, que tienen problemas graves de violencia, los demás países de las primaveras árabes, así como las falsas revoluciones bolivarianas. ¿Es posible en todos estos países mencionados que exista el ansia de libertad colectiva que tenemos, por ejemplo, muchos españoles del MCRC? Muchas gracias. Por supuesto, qué alegría oír palabras limpias, aire puro en la pregunta, qué claridad. Por supuesto que estamos encantados y que ratifico todas tus palabras. Es verdad que circunstancias históricas, no precisamente de Guerra Fría, pero circunstancias históricas anteriores, coetáneas y posteriores a la Guerra Fría, aunque esta aún no ha terminado, en la propaganda y en los medios de información, continúa la Guerra Fría como si Putin fuera directo heredero de Stalin. Pues es verdad que existen unos pueblos que tienen una vida más confortable, menos peligrosa, menos arriesgada que en América Española y en España, por ejemplo. Es cierto. Ahora, el proyecto nuestro de libertad política colectiva, quien lo necesita tanto como respirar aire sin polución, es América. Pero América Española y España y Portugal. Es que lo necesitan absolutamente. No es posible ni acabar con la corrupción, ni con la mediocridad, ni con la falta de calidad en la enseñanza universitaria, ni con el respeto a la verdad y a la educación. Cuando hablo de educación no me refiero a la que proporciona conocimiento, sino a la que proporciona cortesía. Porque lo que proporciona conocimiento no es educación, eso se llama instrucción pública. Claro, que te felicito por la pregunta, porque después de las que he contestado ayer, qué aire tan claro, qué gusto respirar preguntas como esas. Por supuesto, y la esperanza está afortunadamente en una idea española, netamente española, no tomada de nadie, ni de ningún país anglosajón, ni ningún país europeo, ni de Rusia. La idea de libertad política colectiva es netamente española, por tanto, no solo de España, también de América Española. Otra pregunta. La siguiente pregunta la vamos a oír. Es del día 21 de abril de 2017. Hola, buenas tardes. Me llamo Juan Andrés. Les hablo desde Torrejimeno, Jaén. Antes de lanzarle mis preguntas, me gustaría hacerle una petición de visita por tierra jienense. Sería todo un honor poder asistir a una de sus conferencias en vivo. Ahora le realizaré mis preguntas. La primera, ¿cuál cree usted que será el rumbo a tomar por la Unión Europea en los próximos años? La segunda, ¿de qué manera, bajo sus conocimientos, cree que se resolverá el conflicto entre Corea del Norte, Estados Unidos y los demás países afectados del Pacífico? Y si repercutirá en el mundo, que seguro. Y la tercera y última, que está relacionada con la Revolución Cubana. Esta es un poco personal.
¿Cuál es su opinión acerca de Fidel Castro, del comandante Che Guevara y de la Revolución Cubana, por supuesto? Muchísimas gracias y un saludo. Tal vez sea usted cubano, no lo sé por el interés que ha puesto en la última pregunta. Me formula 3 preguntas. La primera es por venir de la Unión Europea. La Unión Europea ha fracasado ya. Su porvenir no interesa a nadie. ¿Qué más da? Países fracasados, estados fracasados, que duran hasta siglos, eso es normal. La inercia y las rutinas de las organizaciones estatales pueden durar muchísimo tiempo sin que tenga sentido ni vitalidad su existencia. La Unión Europea está acabada. Da lo mismo que dure más o menos. No tiene nada que decir ni nada que añadir. Todo lo que toca lo pudre. Que habláis de migración, a ver qué resuelve la Unión Europea. 0. Que habláis de dentro de los países de América el problema con Hungría, con la universidad, o ahora con Orbán. 0. No saben nada. No es que sean burócratas, es que ni eso. Un burócrata al menos domina su oficio de oficinista. Esto ni eso. Esto en cuanto al porvenir de Europa ha terminado. Cuanto antes se liquide, mejor. El segundo tema es el conflicto ocasionado sobre todo por Corea del Norte. Ese es un conflicto nuclear. El conflicto nuclear me acaba de contar una anécdota de McNamara, nuestro amigo diputado venezolano, que cuando visitó, siendo presidente del Banco Mundial, 20 años después de la crisis de los misiles, me acaba de contar lo que pasó en la entrevista que hizo Fidel con McNamara y la contestación de Fidel a la pregunta de McNamara, que si hubiera apretado el botón, que si estaba dispuesto con Khrushchev, recordaréis todos la crisis de los misiles, que si Cuba, Fidel, hubiera apretado el botón de una guerra nuclear atómica, y le dijo que por supuesto que lo hubiera apretado, porque le dice, pero ¿cómo? ¿A riesgo de que desaparecer? Dice, sí, pero más daño le hubiéramos ocasionado al imperialismo. Con eso le contesto Corea del Norte. Corea del Norte, hay una imagen estereotipada y por tanto falsa de Corea del Norte. Yo tengo la fortuna de tener un conocimiento directo de cómo está la situación en Corea del Norte, aunque no del problema nuclear, a través de Mónica Macías, que fue hija adoptiva del fundador de Corea del Norte, del abuelo del actual, y su hija preferida. Corea del Norte se cree que su supervivencia está convencido, está Corea, no solo el Kim Jong, Kim Jong, o no sé cómo se pronuncia, no solo él, sino que el pueblo coreano, educado por una dirección estatal de la formación moral y cultural, cree que está en peligro, y que está en peligro de que sus enemigos naturales son Japón y Estados Unidos. Están empeñados en dotarse de un armamento nuclear disuasivo. Y hará todo lo que sea para tener misiles que puedan tener un alcance que llegue a la costa del Pacífico de Estados Unidos. Mientras tanto, ya es bastante lo que tiene porque llega a las costas de Japón. Sin embargo, todos los datos existentes que yo poseo, que tengo, y la información, hacen imposible que haya la menor voluntad de uso del arma nuclear de manera defensiva. Es decir, la pregunta es, ¿está Trump o Estados Unidos dispuestos a invadir, a atacar de tal manera a Corea del Norte que la priven de armamento nuclear por medios controlados para que no se use la fuerza nuclear? No, creo que no. Creo que todo esto se resolverá. Es un plan de amenazas que pertenece a la diplomacia de la disuasión, aquella que dividió el mundo en dos, en la bipolaridad del condominio, aquella famosa época de las fichas de dominó,
está en Corea, ni siquiera llega a eso. En Corea del Norte, yo no creo ni que haya ni una sola posibilidad entre 1 millón de que haya guerra nuclear o empleo de armas nucleares motivado por la actitud beligerante de Corea del Norte. Aunque verdaderamente creo que la separación con Corea del Sur es mucho más provocada artificialmente por el dominio de las potencias que un pueblo que se siente pertenecer a la misma unidad. Entre Corea del Norte y Corea del Sur hay lazos muy fuertes. Con eso no puedo responder más a su pregunta, con más extensión. Pues la siguiente pregunta es del día 27 de marzo y la hace Miguel Herrero. Y la vamos a leer. ¿No será Miguel Herrero de Miñón? No, solo nos dice el primer apellido. Miguel Herrero, ¿qué día 27 de marzo. Muy bien. Estimado maestro, aprovecho primero para agradecerle todas sus enseñanzas y aprovecho para preguntarle, ¿cómo podemos combatir un estado delincuencial que tiene vínculos con el narcotráfico como es el estado de Bolivia, sin salirse de las actividades democráticas, sin responder con violencia a la violencia? Muchas gracias. No sé si me repiten lo que ha dicho democrático, la palabra democrático. Sin salirse de las actividades democráticas. Es que como no hay actividad democrática que yo conozca en Bolivia, ¿cómo será sin entrar? Porque salirse, pues, O sea, si no lo quiere. si no vas a invadir ni vas a desembarcar en Bolivia con un cuerpo expedicionario, ¿qué harías? Esa Ese es el es la sentido. pregunta. Claro. Bueno, pues no puedo contestar. Es un poco la estrategia, solo puede darse, más es un Caprile boliviano. Quiere una estrategia democrática para combatir democráticamente Al Bolivia, al loco este Evo que acabó con ese a país. Morales. Sí. Bueno, pues está contestada la pregunta. Yo no la había entendido así. No la había entendido de ninguna manera. Porque no sabía lo que era eso de salir ni entrar en algo democrático. Cuando ni en el horizonte de Bolivia, ni en el más lejano, existe la posibilidad de democracia. Pues O sea, a menos que hayamos interpretado mal lo que quiso No, decir. yo no, Pero de verdad, eso fue lo que sentí. sí. ¿Qué otra manera hay de disminuir el estado delincuente? Pues si es un estado delincuente, se justifica lo que sea para acabar con un estado delincuente. Pero en realidad es una... En fin, vamos a ver. La siguiente pregunta la vamos a escuchar. Es del día 21 de abril de 2017. Hola, buenos días, don Antonio, y a todos los oyentes. Yo soy Isaac de Madrid, asociado del MCRC, y mi pregunta es muy sencilla. En el Estado sin comunidades autónomas que propone usted, don Antonio, y que yo apoyo, todas las personas que su trabajo depende de alguna comunidad autónoma, entiendo yo que irían al paro, ¿o qué pasaría con ellas? Esa es mi pregunta. Un abrazo a don Antonio, un abrazo a todos los oyentes y adelante MCRC. Muy bien. Muchas gracias. Adelante tú y a todo el MCRC, porque de verdad que las perspectivas que tenemos son extraordinarias. No solo en España, sino no hay ya prácticamente un solo país de América Española que también no esté ya los sectores más informados y más ilustres pendientes de nuestras acciones. Por eso estamos organizándonos allí y por eso está hoy presente aquí uno de las figuras más conocidas de la oposición al chavismo en Venezuela. Bien, la pregunta que hace Isaac exactamente. Perdón. ¿Cómo quedan todos los funcionarios de la autonomía? Sí, ya. El problema es que si estoy en primer lugar, cuando se habla de autonomía hay que saber también de qué se habla. Porque una cosa es lo que hay hoy. Y lo que hay hoy, eso no es autonomía. ¿Cómo va a haber autonomía? Si lo que hay es un desdoblamiento del Estado en cada una de ellas. Eso no tiene nada que ver con la autonomía. Porque eso es lo que ha quitado la autonomía a España. Si España ya no es autonómica. Al dividirlo en 17 estados, doblando los puestos y las funciones,
Han destruido la unidad territorial de España, la han destruido. Lo de menos es el separatismo, eso no llegará nunca. Pero es que el daño está hecho ya de una manera irreversible si no se rectifica. No hay necesidad de despedir, simplemente que hay que poner fin al atropello, al despojo, al botín del Estado que implica el reparto de las autonomías. Hay que poner fin a ese robo, a ese nepotismo descarado, a esa megalomanía que ha multiplicado por 17 las apariencias suntuarias de los edificios públicos, multiplicado por 17 la imaginación del gasto. No hay secretario de última fila de cualquier cargo autonómico que no se le esté ocurriendo celebrar con langostinos, a ser posible en una meseta lejana de la playa, cualquier evento del bautizo del hijo, del sobrino, del concejal, suplente del ayuntamiento de tal pueblecito. Eso hay que ponerlo fin, pero inmediatamente, sin consideración ninguna. No se trata de despedir a nadie. Se trata de limpiar, barrer con una escoba toda la escoria que ha entrado en el Estado y que se lo está comiendo porque está arruinando a todos los españoles, incluso a los que están colocados de enchufes nepotistas en la autonomía. ¿Qué creéis? ¿Que eso puede ser eterno? Eso es imposible. Ya veréis lo que pasará cuando el informe elaborado por Roberto Centeno, junto con otros 3 economistas, apoyado por nosotros, por el MTRC, defendido en Europa ese informe por José Papi. Ya veréis lo que pasará cuando eso se haga público, que está a punto de suceder, que España está quebrada. Pero es que eso no lo soporta la Unión Europea. ¿De qué van a hablar? ¿Qué estáis hablando? De despedir. Pero si habrá una quiebra de España, es que es eterna de la pregunta ¿qué va a pasar? Es una pregunta anacrónica, del pasado. Porque yo me pongo en el presente, y el presente es que es cierto la corrupción y la quiebra del Estado español. Como me pongo en esa situación, para mí es peccata minuta, sin importancia si se despide o no despide, pero si están quebrados, si están sin puestos de trabajo en el Estado, si no, ¿cómo vamos a preocuparnos de que hay que despedir? Bueno, eso es una pregunta anacrónica, a destiempo. Si no quieren ponerse en lo que va a suceder mañana, son ciegos. Yo me pongo en lo que va a suceder mañana. Y las medidas que tome serán preventivas, pero yo no las tomaré porque no tengo ninguna vocación de tomar medidas de poder. Lo que sí tengo vocación es de introducir la libertad política colectiva por el menor resquicio que deje el Estado español. Ahí sí, ahí me vais a encontrar, a todo el MCRC. Nos colaremos por la menor rendija, como sucede con el oxígeno o con el aire, entraremos para limpiar todo lo podrido y la atmósfera de corrupción que invade España y también, ¿por qué no decirlo?, a todos los estados de América Española. La siguiente pregunta es del día 28 de marzo y la hace Pablo Alonso Garrido. Hola, buenos días. Es 28 de marzo de 2017. Hoy hace un sol radiante aquí en La Rioja. Oigo a los pájaros piar desde mi casa mientras escribo este correo y desde luego es un día estupendo para el estado anímico, como bien dice don Antonio. Me llamo Pablo Alonso, tengo 27 años y es la primera vez que formulo una pregunta. Antes de nada, mandar un respetuoso saludo a don Antonio y sus acompañantes de hoy, así como a los oyentes de la radio. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué opinión le merece a usted Benjamin Franklin y su lista de las 13 virtudes en busca del perfeccionamiento moral? Gracias a todos de corazón. Mis mejores deseos para todos, salud y libertad. Conozco muy bien el pensamiento de Benjamin Franklin, conozco su vida, no solo de científico, sino sobre todo como hombre político. Y su fracaso en la misión que le encargaron sus compañeros colonos de lo que sería luego los Estados Unidos en su viaje a Londres para convencer a los diputados de la Cámara de los Comunes de la necesidad
y la conveniencia para Inglaterra, para el Reino Unido, de que concediera igualdad de derechos ciudadanos a los habitantes de la colonia en América del Norte. Conozco muy bien. Conozco su fracaso, cómo contó con la ayuda incondicional de Edmundo Burke, que si no fuera porque adquirió luego una categoría intelectual y de pensador de primera magnitud, ya con eso solo estaría en la historia de los grandes hombres por el apoyo que dio a los colonos de las colonias de Estados Unidos, que es lo que sería luego Estados Unidos, pero conociendo bien su pensamiento político, no recuerdo esas 13 virtudes morales de que habla. Si tú lo recuerdas, me ayuda. Yo no lo recuerdo. Sí sé que fue un moralista y sé que tiene pensamientos grandiosos. Uno de ellos, que tal vez esté, no sé si estará en las 13 o no, lo voy a recordar ahora. El de ellos es uno que dice, si por razones de una mínima seguridad, de una mayor seguridad, se limita o se suprime una pequeña porción de libertad, se terminará perdiendo la libertad y la seguridad. Eso sí que es maravilloso. Yo creo firmemente en ese principio. La libertad es intocable. No son las razones de seguridad las que pueden aconsejar suprimir libertades. Si se hace eso, se acaba con la libertad y la seguridad. Eso es maravilloso. Pero no recuerdo, creo que lo leí hace tanto tiempo, que quizás tenía yo 20 años cuando leí esos principios morales, pero no lo recuerdo, ni recuerdo siquiera si este pensamiento que acabo de transmitir está dentro de esas 3 reglas. Perdonad, pero mi memoria ya no llega tanto. La siguiente pregunta la vamos a escuchar, es de 22 de abril de 2017. Hola, don Antonio, ¿cómo está? Bueno, soy Fran de Murcia, aunque bueno, le mando un abrazo muy, muy fuerte desde Paraguay. Nada, le quería mandar este mensaje porque desde hace tiempo he observado que los políticos españoles no saben dar discursos. Y bueno, de hecho me recuerdan mucho a las homilías de los curas, salvo Albert Rivera, que intenta hacerse el original y parece una monja de colegio, ¿no? Y nada, he observado esto porque creo que en vez de dar un discurso parece que estén enfadados con algo o con alguien, ¿no? Me recuerda mucho a esa forma de hacer las homilías de los curas. Entonces, bueno, no sé si está usted de acuerdo con el bajo nivel de oratoria que hay entre los políticos españoles y en tal caso, ¿a qué cree que se debe, no? Aparte de por la escasa preparación y la nula cultura que tienen nuestros políticos. Y bueno, nada más. Esa es mi pregunta y me quiero despedir de usted con una frase de Tupac Katari, que es un indígena aymara que se rebeló contra el Imperio Español en el siglo XVIII y creo que es que aunque este muera, no me cabe duda de que volverá y será millones. Así que nada, le mando un abrazo y que tenga muy buen día. Pero que volveré como Emilio Zapata con el caballo, que yo no aspiro a volver. Pues que te haces inmortal. Ah, sí. Volverá y será millones. ¿Cómo? Sí. Volverá y será millones. Sí, será sí. millones. Sí. Y lo repitió Evita, Perón, y lo repite todo Demagogo. Yo no quiero eso. Vamos a ver. En primer lugar, te agradezco una barbaridad el cariño, la simpatía y la sencillez con la que formulas tu pregunta. Y la verdad es que me ha hecho reír. Todo lo que has dicho es verdad. No hay discurso. Pero no es de ahora, cuidado. Desde la República, en la República todavía hubo hombres que tenían un discurso. Hoy, desde la dictadura de Franco, no hay discurso político. Si asistes que ojalá asistas, a los actos que celebraremos en San Millán de la Cogolla, los días 21, 22 y 23 de julio, donde celebraremos mi cumpleaños, allí pronunciará una conferencia muy oportuna el catedrático de instituto Martín Miguel Rubio. Y el tema que yo le he propuesto, porque hice yo el programa y aceptó encantado, es una conferencia sobre Quintiliano. Porque Quintiliano, en tiempos de Nerón,
nació en Calahorra, que está allí en La Rioja, al lado de San Millán de la Cogolla, y escribió su célebre discurso, La retórica, y ahí está el discurso político. Y Martín Miguel Rubio, una de sus, cuando me escucha, cuando comenta, me dice que soy el único, que no hay desde la República quien pronuncie un discurso respetando las partes esenciales de cada discurso. Y él dice que no hay discurso político. Claro, ¿cómo va a haber un discurso político si ahora se cree que la política quien la dicta son los economistas? Si no es más que la tecnocracia, que el discurso político, eso es imposible. Si la finalidad del discurso no se... Eso sería contraproducente para el Estado de partidos. Un Estado, en la finalidad del Estado no es los discursos, sino repartir los recursos, sin discursos. Repartir recursos públicos entre la clientela de los partidos. Los partidos son, como dijo Max Weber, lo dijo dentro de una clasificación de tipologías de partidos, y una de ellas le llamó partidos prebendarios. ¿Cómo va a haber un discurso si lo que hay en España desde la muerte de Franco no son más que partidos prebendarios? Ensalzar a un jefe para que reparta y dé prebenda a sus seguidores. Eso es todo. ¿Cómo va a haber discurso? Imposible. Asiste allí, en La Rioja, y creo que allí disfrutaremos todos de cómo Quintiliano, un español en tiempos de Nerón, sabía lo que era un discurso, sabía político, sabía lo que era la retórica, la gramática y todos los recursos puestos a disposición de la oratoria para ser el arma principal para convencer a los demás de una determinada opción política. No de una opción moral, cuidado. Eso será propio de la Iglesia. No. Los discursos políticos no tienen como propósito inculcar la moralidad del oyente. Lo que quieren es que el oyente siga los pasos del líder o del jefe de partido capaz de, o de grupo, capaz de convencer a sus seguidores de que lo que él propone es la meta mejor, no para ellos, sería prebendario, sino para el país que representa, para España o para cualquier país de América española. Gracias por tu pregunta y enhorabuena por pertenecer al MCRC. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos en unos instantes. Si conoces a don Antonio García Trevijano y escuchas nuestra radio frecuentemente, es importante que te asocies al MCRC. Es el único movimiento que existe en Europa que lucha cada día por la libertad colectiva y deberías formar parte de él. De esta forma disfrutarás de nuestro boletín para asociados con toda la información del movimiento y estarás al día de todas las noticias y eventos que realicemos. Si quieres, puedes colaborar con una cuota voluntaria que puedes pagar de la forma que te resulte más cómoda. Es muy fácil. Entra en www.mcrc.es y rellena la hoja de afiliación. Cada vez somos más y queremos contar contigo. La siguiente pregunta la vamos a leer, es del día 29 de marzo y la envía Alan Brito. El título de la pregunta es Movimiento elitista. ¿Qué está sucediendo en su dinámica interna cuando un grupo elitista busca arrastrar masas y a la vez restringe progresivamente el acceso al núcleo del grupo? Gracias y un saludo. Dirigida esa pregunta a mí, parece que está hablando del MCRC, pero hay una contradicción en los términos. Un movimiento no puede ser elitista, porque dejaría de ser movimiento. Y luego plantea una hipótesis imposible también, porque si se dirige a las masas, pero luego en el núcleo interno impide que se extienda, pues eso implica, primero, una contradicción, que en la realidad no tendría lugar, no podría existir, y que si existiera, sería un movimiento dirigido por un loco. Entonces, es verdad que tal vez, si se refiere al movimiento del MCRC, es posible que tenga razón. Soy tan loco
que he fundado un movimiento sin ambición de poder, que se dirige a las masas para que entren todos los españoles y todos los sudamericanos en él, millones y millones y millones, pero a la vez restringo que todo aquel que no tenga la cultura que tengo yo lo expulso. ¿Para qué? Si no saben nada, si son tontos. Entonces, esta pregunta es ¿Qué también busca? es una pregunta de tonto. Ajá. Es una pregunta que no tiene sentido ninguno. Porque ya, como creo que se refiere a nosotros, les diré que en 10 años que llevo de fundado este movimiento, yo he aprobado y se ha expulsado con un expediente de expulsión a 3 personas, un matrimonio, por lo tanto 2, y ahora hace unos días a otro, por ofensa, por ofender, por no tener lealtad, no a mí, sino a otro miembro del MCRC. La lealtad entre nosotros es de tal naturaleza que no toleramos que un miembro del MCRC pueda insultar o ser desleal a otro sin que sea inmediatamente expulsado del movimiento. Pero es porque, si es elitista, es porque hemos elegido la lealtad como una de las condiciones sine qua non para formar parte de este movimiento. Sí, es elitista. Expulsamos a todo aquel que no sea leal a los demás, al movimiento, a los fines perseguidos, a lo que queremos, a lo que buscamos. Fidelidad, no, eso es lo de menos. La fidelidad a las personas, lealtad a las causas. Y la causa nuestra única es alcanzar la libertad política colectiva. Y quien no sea leal a esa causa es expulsado inmediatamente. Que eso nos convierte en elitistas. Pues ya es una suerte que ya no esté solo, que somos 2 por lo menos. Que es el diputado que está a mi lado en Venezuela y yo, ya somos 2. Mira qué elitistas somos. Y deseamos que sean millones. Es que no se puede pedir la lealtad a las masas. Es que las masas tienen que ser ovejas. Es que nosotros queremos ser pastores, mastines, perros pastores. ¿Qué es esto? Es lo que son los partidos estatales, que para eso ni siquiera son pastores. Reparten botines en los que los siguen. Ni siquiera saben asustar. Lo que saben es premiar, repartir botines. Esos son los estados de partido. Una contradicción en el concepto mismo de partido y de Estado. Un estado de partido es una contradicción, también en los términos. Un absurdo. ¿Cómo un partido que implica parte va a ser representativo o estar integrado en el Estado sin que produzca una parte en el Estado, sin dividir el Estado? Eso es lo que ha hecho España. Dividir 17 autonomías, porque cada partido quería estar en una y no lo ha conseguido. Porque dentro de cada autonomía están los mismos partidos que están en todas partes. Así que ni siquiera han conseguido dividir el Estado. Una tontería, no le contesto más. La siguiente pregunta es del 22 de abril pasado y la vamos a escuchar. Hola, don Antonio. Usted ha afirmado en varias ocasiones que en toda Europa no hay democracia y que solo Francia se considera una semidemocracia al no tener separación de poderes, pero sí en cambio un perfecto sistema representativo. Por otro lado, vi como en una ocasión afirmó que Estados Unidos descubrió por casualidad la democracia y que se considera una verdadera democracia pura. Me gustaría saber cuáles son las notas o las características que hacen que, a su juicio, Estados Unidos se considere, en efecto, una verdadera democracia pura. Un cordial saludo. Sí, su pregunta es muy precisa, muy concreta. Sabe lo que pregunta. Y yo sé, en consecuencia, sé lo que voy a responder. Como usted es tan concreto, yo también lo seré. No es que Estados Unidos descubriera por casualidad. Eso no es verdad. Yo nunca he dicho eso, que eso sería una tontería. Estados Unidos no descubre por casualidad la democracia. No. Lo que no sabe calificar es la naturaleza de lo que ha descubierto. Eso pasa tantísimo en la historia de los descubrimientos y de las investigaciones, que ¿acaso Colón sabía que descubría América? No. ¿Descubrió América? Sí. ¿Lo sabía? No. La naturaleza de lo que descubría no lo sabía. Creía que eran las Indias orientales, que era Catay o Zipango. Sí. De Estados Unidos descubre, no es que descubre,
conquista, no descubre nada. Estados Unidos conquista la libertad política colectiva en una guerra. No guerra civil. Si no, no hubiera sido libertad política colectiva. Estaría dividida. No. Contra Inglaterra, contra Reino Unido, contra Gran Bretaña, gana la guerra de independencia. Y la gana todo el pueblo americano, no solo los que han participado en la batalla. La retaguardia también la gana. Es la libertad colectiva de todo el pueblo colonial, colonizado de Estados Unidos, quien gana la guerra. Y al ganarla se encuentra libre, sí, así de sencillo. Desaparece el dominador y queda libre. ¿Qué hacer con la libertad? Ese fue el problema de Estados Unidos original. Eso en Europa era imposible. Aquí sí era posible, porque había un colono extranjero, echarlo, quedan libres. Muy bien, ¿y ahora qué hacemos con la libertad? Pues no lo sabían. Y los grandes hombres de una cultura inmensa eran hombres que había muchísimos que sabían leer y hablar en griego y en latín. Una generación más culta que su coetánea europea. Algo único en la historia de la humanidad. Y no sabían realmente, claro, sabían que eran libres, pero cómo organizar esa libertad, cómo garantizar en el futuro que esa libertad no la perderían. Y descubrieron un sistema político nuevo que antes no existía, porque la opinión del mundo entero, quiero decir, del mundo de las humanidades, filósofos, historiadores, en ese tiempo estaban convencidos de que una república sería imposible en un país de gran extensión y de grandes habitantes. La única república concebible en aquella época era Suiza o Venecia. Eso por un lado. Por otro lado, en aquel tiempo, después de la conquista, los grandes hombres de la conquista, como Madison, Hyde, creían que la democracia era la única posible, era la asamblearia, la directa, la griega, y la consideraban lo propio de la chusma. Lo despreciaban. Están en sus escritos del Federalista. Leerlo. Despreciaban la democracia como algo indigno de personas civilizadas y cultas. Querían algo mucho más elevado. Y buscaron un sistema. Y eso lo que buscaban era un sistema político, cuya naturaleza la iban construyendo día a día y al final no sabían lo que estaban haciendo. La naturaleza, pero no lo descubren por casualidad, sino que es la inteligencia y la prudencia y la cultura de esos hombres de aquella generación excepcional la que llega a la conclusión de que el único sistema posible en una gran extensión como eran las colonias de Inglaterra, en América del Norte, al sur de Canadá, la única solución era un sistema representativo. Ahí está el término. Eso es lo nuevo. Eso es lo que ellos sabían que era nuevo. No sabían que eso era democracia, no lo sabían. Le llamaban sistema representativo. Y John Adams a eso le llama república de las leyes. Pero hay un hombre que tuvo un infortunio, que murió muy joven en un duelo, que fue Hamilton. Ese sí, ese fue el único que supo la naturaleza de lo que habían descubierto, no, de lo que ellos mismos habían fabricado, construido. Y dijo, lo que estamos haciendo nosotros es una democracia representativa, con lo cual respondía y apartaba todas las objeciones de sus compañeros, de Madison, por ejemplo. Decía, no, esto no tiene nada que ver con la democracia griega, ni con la democracia asamblearia, ni con la democracia directa. Esto es una democracia representativa. La primera que se crea en todo el mundo, en el universo político. Eso es lo que sucede con Estados Unidos. No creo que la pregunta implique más aclaraciones que esta de Estados Unidos, salvo lo de Francia, que ha dicho solo Francia
No es una democracia porque no hay separación de poderes. No la hay total, hay un poquito más que otros. Pero es que tampoco el sistema representativo francés está garantizado ni asegurado, porque lo tienen en virtud de una decisión del general de Gaulle, que tenía un desprecio muy grande por los partidos políticos, a los que solo le permitía que se ocuparan de la intendencia, pero no de las cuestiones serias, ni de la política internacional, ni de la política del Estado. Eso de Gaulle lo reservó para él. Por esa razón, la Quinta República tiene defectos de origen atribuibles a la personalidad de Gaulle. Pero Francia no tiene. Los diputados de franceses representan como los ingleses a sus distritos. Pero en Francia a doble vuelta. En Inglaterra solo a una vuelta. La diferencia es brutal. Porque en Francia, al presentarse en segunda vuelta, ahora lo vamos a ver dentro de unos días, en julio, las elecciones a diputados, las legislativas, vamos a ver cómo en Francia, al celebrarse segunda vuelta, si en la primera no ha tenido mayoría absoluta, se seleccionan los dos mejor clasificados para presentarse a la segunda. Y eso se produce un fenómeno tan profundo que elimina la paradoja de Arrow, el premio Nobel de Economía, que señaló cómo en el Reino Unido, al ser las elecciones al Parlamento por mayoría simple, se produce la imposibilidad de que haya democracia. Sí, en esa elección. ¿Por qué? Porque el perdedor, por mayoría simple, el habitante de un distrito que vota a un diputado que pierde, su papeleta va al cesto de los papeles. Porque no vale para nada, ya que el que sale vencedor, aunque representa ilegítimamente a todo el distrito, porque solo está legitimado para representar a los que le han votado. Si hubiera una segunda vuelta, en esa segunda vuelta ya está el consentimiento tácito de que aquellos que pierdan aceptan que el que gana representa a todo el distrito. Eso sí es comprensible, jurídico, reconocible, impugnable, pero en Inglaterra no. En Inglaterra la paradoja de Arrow es una realidad. El diputado que gana por mayoría simple representa a todo el distrito ilícitamente. En cambio en Francia no. Y en cambio, siendo eso una ventaja tan inmensa de Francia, los políticos son tan insensatos que Marine Le Pen quiere cambiar ahora el sistema electoral y acudir al sistema proporcional que existía en la Cuarta República Francesa antes de Gaulle y que existe en España, Italia, Alemania y en toda Europa. Porque fue una imposición de los vencedores en la Guerra Mundial, de los americanos. No, quizás quería solamente que hubiese una pequeña cuota para el partido. Hombre, claro. No, en ella Le Pen lo hace porque es la única manera de que ella fuera presidenta. Si acude, en el sistema actual es imposible que tenga la mayoría absoluta, es dificilísimo porque está identificado como fascismo, como Pero ella había sufrido hasta ahora, el partido de ella, una desproporción entre un volumen muy grande de votos y una representación pírrica. Entonces ella pedía proporcional para aumentar su burocracia. Ella quiere que sería, alcanzaría la jefatura del Estado si fuera proporcional. Y eso es lo que quiere. Ya lo sé que es por motivos egoístas, pero eso perjudica a Francia. En fin, otro tema. Otra pregunta. La siguiente pregunta es del día 29 de marzo y la hace José Agustín. Buenos días, don Antonio. Mi pregunta gira en torno a la futura duración del actual régimen neofranquista. En los 2 últimos años se han producido algunos acontecimientos políticos y económicos que en principio parecen debilitarlo. Sin embargo, considero que lo peor de España está en la propia sociedad, ya que la clase política tan solo es un reflejo de esta. Porque es la propia sociedad española la que estanca toda posibilidad de cambio. A la gran mayoría del pueblo español no le importa nada la libertad colectiva y ellos, a los que el MCRC califica acertadamente como súbditos, lo único que quieren es comer las sobras que caen de la mesa de su amo.
Hecho este preámbulo, ¿cuánto tiempo cree que puede durar el régimen de partidos monárquicos? ¿Qué condiciones o variables se tendrían que dar para su caída? ¿La nefasta situación económica que denuncia el señor Centeno puede ser una de esas variables? ¿Una supuesta victoria de Le Pen también puede ser una de esas variables? La pregunta es anterior a las elecciones. Y le ruego que me disculpe por las preguntas de más y muchas gracias. Cordiales saludos desde Gran Canaria. No, la pregunta es muy atinada. Lo que no se puede vaticinar es el tiempo. Las causas sí. El tiempo es muy difícil. José Agustín llama desde Canarias. Veo que tienes una gran formación política. Por lo menos tienes sólidos conocimientos de la política y la pregunta tuya es muy pertinente. Yo no puedo decir el tiempo. Lo que sí sé es que una de las causas que puede producir el hundimiento definitivo es que los estados, aunque Benjamin Constant dijo una frase misteriosa durante el directorio francés, dijo: los estados modernos, a ver si lo recuerdo de memoria, los estados modernos conocen una suerte de enfermedad muy difícil de definir, pero muy fácil de detectar, de respirar, y le llamó dificultad de ser. Dificultad de ser. Que los estados antiguos, claro que no, eso sí que se entiende. Una monarquía no tiene nunca dificultad de ser en la antigüedad. Hoy sí, en España la monarquía tiene la misma dificultad de ser que tienen todos los partidos, todos los estados de partido. El solo hecho de que sean estados de partido, algo contra natura, les produce una dificultad de ser. Sí, es que claro, en francés, al no hacer el verbo être, porque la dificultad de estar, la traducción de esa frase por estar sería más correcta. Por lo menos yo la traduciría, porque sería estar, es la raíz del significado sustantivo de Estado. Entonces, claro, si dice que tiene el Estado moderno, tiene una dificultad de ser, creo que sería mucho mejor decir, tiene una dificultad de estar. Es decir, tiene una dificultad de ser Estado. Y eso le afecta al Estado de partido. Es evidente, es una contradicción en su propia naturaleza. Como un Estado, es más, ya que he empezado citando a Benjamin Constant, seguiré con él. Porque uno de los principios, Benjamin Constant es uno de los pocos herederos de la filosofía de Leibniz, que es el filósofo de los principios. Y Benjamin Constant, que tuvo una educación en Edimburgo muy superior a la educación francesa de los doctrinarios, de los liberales franceses, sabía muy bien que en esos principios requieren la necesidad siempre de algo intermedio. Y De Gaulle cometió el error. Era un hombre inteligente, De Gaulle muy inteligente, pero no podía comprender el fundamento último de la doctrina de Benjamin Constant. De Gaulle lo leyó en sus memorias, yo lo vi, la memoria de Dios, que conocía o había leído esta obrita pequeña de los principios de Benjamin Constant. Y por eso De Gaulle lo interpretó mal y él quería estar por encima de la mêlée. En un estado de partido, ponerse por encima de la mêlée, para él era estar encima de los partidos. Pero eso ya no es, porque se ponía por encima del Estado. Con lo cual, claro, sin De Gaulle, la Quinta República ya no tenía sentido. Pues esto fue error de Gaulle, motivado por una observación sana de Benjamin Constant, donde sí que ahí dice que el principio de la mediación es absolutamente indispensable para la estabilidad del Estado. Tiene que haber una mediación. ¿Y dónde está esa mediación? Jamás en los partidos políticos, porque forman parte del Estado. ¿Cómo vas a ser mediador si eres parte del Estado, integrante en el Estado? También en Francia, porque una ley financia a los partidos políticos con cargo al contribuyente. Se acabó. No hay libertad de partido en Francia, ni puede mantenerse el principio de Benjamin Constant con un Estado que financia a los partidos. Ese es uno de los graves problemas que tiene ahora la sucesión de Francia, que está sujeta
con Macron y con Le Pen a un enorme problema en las próximas elecciones, pero hablaré de ese tema al comentar las elecciones. Por ahora me basta con esta contestación a nuestro querido comentarista que ha preguntado José Agustín. Vamos a escuchar la siguiente pregunta, que es del día 23 de abril. Hola, don Antonio. Mi nombre es Nieves Santana y le hablo desde Gran Canaria. Nos hemos conocido ya nosotros a través del correo electrónico hace ya bastantes meses. Espero que me recuerde. Don Antonio, yo soy asociada al MCRC porque he comprendido, gracias a usted, por supuesto, que soy república. Me he sentido como un verso suelto, un perro verde en el entorno social más cercano, en mi familia, mis amigos, los compañeros de trabajo. Y esto me produce un dolor muy grande, la verdad. Un aislamiento y una soledad profunda. Pero la idea de saber que de cada 3 españoles hay uno que está a tu lado y tú estás al suyo, ayuda a mitigar este dolor y a superar la tristeza. Te das cuenta de que no estás solo, que perteneces a un colectivo concreto y definido, en el que sí que encaja perfectamente, que es tu lugar. Y a mí personalmente esta motivación me parece, me da fuerza, me parece poderosa y que es capaz de, me infunde el valor suficiente para cuando sea necesario no tener ningún miedo. Bueno, don Antonio, a mí me gustaría que nos hablara del tercio laocrático. Bueno, ya sabe que estoy profundamente agradecida y que estoy a su lado y yo sé que usted está al mío. Un abrazo y un saludo para los que escuchan. Adiós. No te equivocas, no. Te recuerdo a la perfección. Eres mi amiga Nieves, canaria, que escribe maravillosamente y te he pedido muchas veces que escribas y participes más. Eres tímida, lo cual es una cualidad, no creas que yo eso lo desprecio. La timidez es una consecuencia de la sensibilidad. A mayor sensibilidad, mayor timidez. Yo te estimo muchísimo, te distingo, eres diferente. Eres muy querida en el MCRC, no solo por mí. Te han comprendido, es que nos permite una sinceridad que no tienes con tu familia ni con los amigos, y en el MCRC has encontrado un mundo nuevo. Aquí la timidez no es nada, eso no tiene importancia ninguna, ni los problemas personales ninguno, eso no tiene importancia. Estamos luchando por la felicidad de un colectivo tan grande como los españoles y americanos de habla española, del idioma español. Nieves, eres un orgullo para el MCRC. Yo recuerdo tus escritos y tus palabras, no te olvido, y me extraña muchísimo cuando pasa algún tiempo y tú guardas silencio. He pensado muchas veces que estás triste o deprimida. Escríbenos en ese momento, cuando estés más deprimida, acuérdate de nosotros. Ponnos un telegrama, 2 palabras, y yo te pondré una. Y esa una se llama amor. Se llama lealtad. Se llama fidelidad a personas como tú, personas puras, tímidas, porque han encontrado en este colectivo y en el anonimato la fortaleza de su alma. Ya quisieran hombres y mujeres decididos tener tu temperamento y tu seguridad.
Nieves, continúa dándonos tu energía secreta. La timidez es lo de menos, eso es un problema social, no es personal. Y tú no estás sola. Si tienes un colectivo inmenso, claro que un 2/3 deben estar con nosotros porque sería el tercio laocrático, pero el tercio laocrático que me pide la definición varía, no es permanente. O el tercio laocrático de mañana será distinto del de hoy. Hoy el tercio son los abstencionarios, no los abstencionistas. Son el que vota sabiendo, el que no vota sabiendo las consecuencias de no votar, que quiere quitar la autoridad moral a los diputados, a los elegidos. Quiere dejarlos desnudos para que como reptiles cambiando de camisa, un insecto les pique y los anule y los paralice y los mate. Por eso no queremos darle ropaje, no queremos ampararlos en las urnas, no queremos darles votos para que sufran la inclemencia del reptil cuando cambia de camisa. Esa es nuestra función y la manera de triunfar que tiene el MCRC para deslegitimar a la clase política, a los oportunistas, a los mentirosos. Adelante, Nieves, eres un orgullo para el MCRC, para mí desde luego. Yo estoy orgulloso de que ser tu amigo. Nieves, adelante, adelante. Sigue animándonos a los demás, a los que no tienen tu constancia. ¿Qué importa que seas tímido o que no te gusta parecer que te das demasiado? No, date, entrégate. Aquí no hay ninguna posibilidad de que tú te equivoques. Aquí está la promesa única que hay en España de libertad pública, de libertad política colectiva. Y en ella estás tú como un elemento grande, fuerte, representando a todas las personas tímidas que no expresan en público los maravillosos sentimientos que expresan en privado. Adelante, Nieves. Pues hemos llegado al final del programa, nos despedimos hasta el lunes. Un abrazo, amigos.